Continuando con el tema de las configuraciones, vamos a ver la creación de materiales. Sin embargo, antes quiero hacer un recordatorio de lo que es la naturaleza de este curso. Recordarles de que no es un curso en donde vamos a estar aprendiendo las herramientas de Revit, sino lo que vamos a hacer es de que vamos a trabajar un proyecto bastante pequeño, pero que al mismo tiempo podamos ir aprendiendo las herramientas de Revit, no en una secuencia de las herramientas, sino en una secuencia de cómo deberíamos de abordar un proyecto por primera vez dentro de Revit. Definitivamente en cursos más avanzados y proyectos ya con un mayor conocimiento sobre esta herramienta, seguramente estos procesos pueden llegar a tener ciertos ajustes que nos van a lograr dar mejores resultados. Pero como esto es muy básico y es el primero de los cursos iniciales, podríamos estar considerando que estos procesos son los más esenciales que deberíamos de tener. Por lo tanto, en un proyecto, sea el que sea, siempre es muy recomendable configurar, por ejemplo, los muros, los suelos, las cubiertas, las columnas, las escaleras y todos los elementos que van a conformar o posiblemente van a estar dentro de ese proyecto. Obviamente, esa configuración debe ser una configuración estratégica que nos resuelva todos los problemas o al menos una gran parte de los problemas y podamos ir avanzando conforme va avanzando el ciclo de vida de un proyecto. Esto también está muy relacionado, ya que dependiendo en la fase en la que nosotros tengamos el proyecto, así va a ser los requerimientos que podemos llegar a tener de esta configuración de nuestro proyecto. Es decir, si estamos en una fase muy temprana, en una fase esquemática, un SD, Schematic Design, probablemente no vamos a necesitar configurar los muros con tanta definición. Sin embargo, si estamos ya en una etapa de desarrollo de diseño o en una etapa de construcción, posiblemente vamos a necesitar que esa configuración que tengamos en muros, en suelos, en las familias, en todos los elementos que van a conformar el proyecto, ya estén mucho más desarrolladas. Por lo tanto, hay que considerar varias situaciones, distintas variables que nos van a ir condicionando las configuraciones. Y de nuevo, como este curso no se trata de una secuencia ordenada de ir viendo cada una de las herramientas tal y como aparecen en la cinta de opciones y darles esta secuencia, sino ver cómo aplicar este programa a un proyecto, no hemos visto todavía muros. Por lo tanto, no vamos a ver cómo configurar un muro sino hasta el momento que empecemos a modelar los muros. Pero sí podemos adelantarnos con un tema que es independiente a muros o a cualquier otro elemento porque se aplican a la mayor cantidad de elementos, y esos son los materiales. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a crear los materiales que nosotros consideremos que vamos a trabajar en el proyecto. Hay ciertos materiales que de alguna u otra manera tenemos la seguridad que van a aparecer. Entonces vamos a irnos a la ficha de gestionar. En la ficha de gestionar, en el grupo configuración, vamos a encontrar la herramienta de materiales. Cuando veamos muros, suelos, cubiertas, pilares, también nos vamos a dar cuenta que podemos acceder a esta misma herramienta desde otros lugares. Pero en este momento vamos a entrar directamente a materiales. Le vamos a dar clic y nos va a aparecer este menú en donde vamos a tener varias opciones. Una de las primeras que vamos a encontrar es un listado de materiales que ya tenemos en este segmento. Aquí podemos optar por simplemente utilizar estos materiales en los posteriores elementos que tengamos, es decir, vamos a poder aplicar cualquiera de estos materiales a los muros, a las escaleras, a las vigas, a las losas, etc. También vamos a encontrar en la parte de abajo una biblioteca de materiales, la cual podemos desplegar presionando este botón de las flechas que dan hacia arriba y los podemos extender y ver qué tipos de librerías son las que tenemos. En esta versión de Revit 2022 solamente aparecen estas bibliotecas, materiales AS. Aquí vamos a encontrar ciertas clasificaciones como el aislamiento, albañilería, azulejos, cristal, metales, piedras, pinturas. Son materiales que desde mi punto de vista nos pueden ayudar a tener ciertos resultados para unas aproximaciones primarias de diseño. Pero también hay que reconocer que Revit no es un programa que esté pensado para la visualización arquitectónica hiperrealista. Para eso hay otras soluciones, aunque definitivamente existen plugins que podemos introducir dentro de Revit, por ejemplo V-Ray, y obtener resultados muy realistas. Realmente el programa está pensado para temas más constructivos, más técnicos. Posiblemente nos podemos llegar a apoyar de otras herramientas como puede ser 3ds Max o Lumion. En fin, cualquier otra herramienta que sea de nuestro gusto para el manejo de la visualización arquitectónica, del renderizado.
Bien, dicho eso, lo que vamos a hacer es de que vamos a poder utilizar algunos de estos materiales, pero mi sugerencia es principalmente crear los propios, darle las características que nos son útiles y sobre todo considerando los materiales que existen en nuestro contexto. Entonces vamos a aprender a crear los materiales. Otra parte es la última parte de este menú, en donde podemos tener acceso a las bibliotecas, podemos abrir nuevas bibliotecas de materiales que nosotros tengamos, o podemos crear una biblioteca nueva, o bien podemos duplicar los materiales que podamos tener seleccionados o crear nuestros propios materiales. Es en esta herramienta donde más nos vamos a enfocar. También podemos tener acceso a poder, aquí me abrió este menú con este botón, donde vamos a poder explorar algunos de las bibliotecas que tenemos dentro de Revit. Bien, aquí hay algunas otras bibliotecas a las cuales podríamos acceder. Estas son bibliotecas que ya tienen algunos análisis de materiales físicos en donde podemos optar y poderlos utilizar. No vamos a entrar a estos detalles. Aquí anteriormente había presionado esta opción. Lo que hace es desplegarnos la parte del menú en donde podemos entrar a poder ver los parámetros que tienen esos materiales. Entonces vamos a iniciar creando nuestro primer material. Lo primero que vamos a hacer es venirnos a esta opción de crear y duplicar materiales, le vamos a dar clic y le vamos a dar clic a crear material nuevo. Al momento que le demos clic a crear material nuevo nos va a aparecer el nuevo material por defecto. Dentro de la pestaña de identidad vamos a poder ir colocando los parámetros que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, nosotros queremos crear un material, se me ocurre, de mampostería, bloques de concreto. Entonces le podemos poner bloque de concreto. Realmente el nombramiento también tiene una serie de requisitos que deberíamos de cumplir, pero que eso pertenece a temas un tanto más intermedios y avanzados de este tipo de metodologías y manejo de la información en la construcción. Por el momento, para ir entendiendo cómo es que funciona, lo vamos a dejar de esta forma. Aquí vamos a colocar el nombre del material. También podemos, bueno, antes de seguir, vean que cuando yo cambio el nombre del material, automáticamente también cambia el nombre que me aparece aquí. Es decir, que yo puedo seleccionar en esta parte, buscar un material, veamos ladrillo, a ver si existe, a ver si lo trae por defecto, y vamos a encontrar una serie de ladrillos que ya están creados. Ladrillo cerámico macizo, ladrillo cerámico perforado. Sin embargo, es probable que estos materiales, como les decía, no existan en nuestro contexto. Entonces, si nosotros queremos buscar un material que a nosotros nos sea útil o que nosotros sepamos que es nuestro, lo podemos buscar, por ejemplo, el bloque, y aquí vamos a tener el bloque de concreto. O podemos utilizar el que nosotros creamos. Entonces, buscamos ese material y veamos que todavía mantiene el nombre, siempre se va a quedar. También vamos a tener la opción de colocar una descripción. Podríamos poner unidades de mampostería de concreto, clase A. Podemos aplicarle una descripción que nos diga la resistencia de esos materiales, las dimensiones de esos materiales, etc. Podemos dar toda la descripción necesaria. Y además vamos a tener una serie de parámetros en los cuales nosotros nos van a ser útiles cuando sobre todo empecemos a documentar nuestros proyectos. En este momento solamente vamos a ver el nombre, la descripción y también vamos a poder colocarle alguna clasificación que tenga. En este caso le vamos a poner albañilería, pero como pueden ver podemos agregar comentarios, palabras clave, el fabricante de este material, el modelo, el costo, el precio de este material, un enlace que nos lleve a las especificaciones de este material y algunas otras cosas que son ya más cuestiones de documentación, como lo que vamos a ver más adelante, las notas clave y las marcas de este material. Esto es a nivel de parámetros, a nivel de datos o información que puede llegar a tener ese material. Por otro lado, vamos a tener estas pestañas de gráficos y aspecto que también vamos a poder modificar. Veamos en la pestaña de gráficos, nosotros vamos a poder alterar cómo visualmente se va a ver ese material. Por ejemplo, vamos a ver por aquí, este sombreado va a responder a lo que nosotros configuremos en esta parte. Cuando nosotros cambiamos el estilo de visualización a un sombreado o colores coherentes, este sombreado va a pertenecer a él. Entonces nosotros podemos escoger un color, podemos mantenerlo gris ya que son bloques de concreto, o podemos utilizar el aspecto que vayamos a configurar en la parte de renderizado, que eso lo vamos a ver en la pestaña de aspecto. Bien, lo vamos a dejar por el momento así. Luego vamos a tener
un patrón de superficie. Estos son lo que a quienes están acostumbrados a trabajar en CAD. Estos son los hatch, son todas las texturas, todos los patrones que vamos a tener dentro de este material. Aquí podemos optar tanto patrones para superficie como para patrones de corte. Es decir, cuando no estemos cortando un elemento, sino simplemente lo estamos proyectando, van a actuar estos ajustes, y cuando estemos cortando un muro, si es de que este material lo aplicamos a un muro, van a entrar en acción estos ajustes. Nosotros vamos a poder ajustar el patrón, el color y alinear la textura, tanto en un primer plano como en un plano de fondo. Esto aplica tanto para la superficie como para el corte, exceptuando que en los planos de corte no vamos a poder modificar la alineación de esa textura. Bien, veamos algunos patrones y cómo lo podríamos tener. Supongamos que son bloques de concreto, podemos ir a patrón, le vamos a dar clic en ninguno y vamos a tener dos tipos de patrón. Uno que es de diseño y otro que es de modelo. Las diferencias desde que estos son patrones de línea, patrones que no conforman el modelo, sino que son simplemente texturas. Estas texturas van a tener la característica de que si tienen alguna medida o alguna separación, por ponerles el ejemplo de esta diagonal arriba de 5 milímetros, que son líneas a 45 grados que están a 0.5 milímetros de separación entre ellas, sea la escala en la que sea, siempre van a aparecer de esta manera. Sin embargo, en el tipo de patrón de modelo, lo que vamos a asegurar es de que vamos a tener un patrón que se va a adaptar a la escala, pero siempre va a mantener esta medida. Es decir, si nosotros escogiéramos un ladrillo de 250 por 55 milímetros, esta distancia o este tamaño de ladrillo, sea la escala en la que sea, siempre va a mantener este tamaño. Todo lo contrario si tomáramos el de diseño. Si nosotros tuviéramos aquí la línea diagonal arriba de 0.5 milímetros que mencionábamos anteriormente, esta no se va a adaptar a la escala, sino lo que va a hacer es de que sea la escala que sea, esta separación siempre se va a mantener. Esto debemos entender cómo funciona. Entonces vamos a utilizar en este momento la de modelo y vamos a escoger pues la textura, el patrón que nosotros necesitamos. Si nosotros queremos crear un nuevo patrón, pues podemos ingresar dándole clic a este botón de nuevo patrón de relleno y aquí vamos a poder personalizar. Cuando nosotros escogemos el básico, solo podemos trabajar con líneas inclinadas o líneas, bueno, con el ángulo que nosotros queramos, desde 0 grados o 90 grados, sean líneas solamente paralelas o líneas entrecruzadas. Además vamos a poder controlar la separación de ese interlineado, pero solamente, o bien vamos a poder colocar un personalizado que va a estar basado en un archivo que tiene una extensión .pat. Esto también es otro tema que no vamos a ver en este curso. Por lo tanto, no vamos a ver cómo crear patrones, pero sí cómo utilizar los que tenemos. En este caso, como habíamos dicho que íbamos a utilizar bloques de concreto, vamos a suponer que esos bloques son de 225 por 450 milímetros, es decir, de 22.5 por 45. Le vamos a dar a aceptar y vamos a darnos cuenta que ahora el material ya tiene como patrón de superficie este patrón, esta textura. Le podemos asignar un color, si así es que lo deseamos, lo vamos a dejar por el momento así. En el fondo podemos inclusive agregar también otra textura o bien simplemente dejar la que nosotros tenemos en primer plano. Solamente vamos a necesitar una, si así lo deseamos, o bien podemos aplicar a las dos. Voy a también cambiar el fondo para ver cómo funciona. Podríamos tener, por ejemplo, arena, para que al momento de nosotros ver este patrón, vamos a ver que el patrón de arena se fusiona con el patrón de los bloques de 225 por 450. Entonces se puede llegar a ver algo interesante. Podemos también ajustar la intensidad de esa escala de grises. Podríamos decir que esto es mucho más suave, más fino, para que también la textura pueda llegar a tener ese juego de intensidades. Esto fue para la superficie, es decir, cuando nosotros veamos el elemento a donde apliquemos este material, se vea con esta superficie. Ahora, si nosotros cuando nos queramos cortar ese elemento, el cual tiene este material, necesitamos que se vea de cierta manera, nos vamos a enfocar en estos patrones, en el patrón de corte. En este caso podemos elegir solamente tipos de patrón de diseño, no podemos elegir de modelo. Por lo tanto tenemos estos. Podríamos considerar poner un patrón de concreto, hormigón 1, hormigón 2, que aquí lo que tenemos de diferencia es el tamaño o la separación, es decir, la escala en la que está esta simbología.
Podemos optar por ello, podríamos optar por una retícula de 1 milímetro para poder tener de esa manera los elementos de manera diferenciada, los que pertenecen a los bloques de concreto. De la misma manera como trabajamos los patrones de superficie, los patrones de corte se configuran tanto para primer plano como para fondo. Le podemos cambiar el color y esto va a responder cuando apliquemos ese material a los elementos. Y por último tenemos el aspecto. El aspecto le podemos dar clic a esta pestaña y ver cómo vamos a estar renderizando. Nosotros podemos optar por configurar todos estos aspectos desde sus colores, como tiene qué color queremos, o bien utilizar alguna imagen, como aparece aquí, alguna imagen, algún cuadro, algún degradado. Si utilizamos imagen, lo que debemos hacer es ir a buscar un archivo, un JPG, un PNG que podamos introducir. De hecho, aquí están las extensiones que nos permite para poder crear nuestros materiales. Le vamos a poder crear un difuminado, reflexividad, la transparencia, si queremos que se autoilumine, si queremos que tenga relieve, etcétera, o matizarlo. Pero no vamos a encargarnos en este curso del trabajo de renderizado ni el trabajo del desarrollo de estos materiales para tal fin. Pero para ahorrarnos un poco de trabajo y que en algún momento podamos llegar, aunque sea a generar un render básico, vamos a aprender a cómo colocar algunos materiales que ya trae Revit por defecto y que podemos aplicar. Para eso lo que vamos a hacer es darle clic a este botón en donde dice sustituye este elemento. Le damos clic y nos va a habilitar de nuevo esta biblioteca, que si ustedes se recuerdan era la que nos aparecía en esta parte, explorador de activos. Entonces de la misma manera aquí vamos a poder sustituir el material que tenemos en este momento viéndolo en pantalla por cualquiera de los que nosotros tengamos acá. Podríamos ir al albañilería, en albañilería desplegar bloques de hormigón y aquí en bloques de hormigón podríamos ver algunos ejemplos que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente darle doble clic y lo vamos a ver aplicado. Veamos algún otro que tenemos aquí, le podemos dar doble clic o bien darle clic a este botón. Lo que va a hacer es reemplazar el material que tenemos aquí. Vamos a dar clic y vean, así es como se miraría nuestro material. Considero que pues, es lo que más se acerca a lo que teníamos en nuestros patrones, en nuestras texturas de 200 por 400, así que lo voy a cerrar. Este material, como les digo, no quiero profundizar mucho, pero podemos extender esta parte para verlo mejor, lo podemos ver en una escena esférica para ver cómo se comportaría, o bien en un cubo, o cualquier otro contexto que nosotros necesitemos. Veamos en un muro, que era lo que tenía de manera original. Entonces ya podemos saber cómo es de que se va a comportar nuestro material desde el punto de vista de parámetros, de datos, desde el punto de vista gráficos, cuando tengamos vistas bidimensionales, o desde el punto de vista de renderizado, cuando tengamos nuestras cámaras, perspectivas y las mandemos a renderizar. Y por último, aquí en gráficos, solamente recordarles esta pequeña opción, que si le damos clic a usar este aspecto de renderizado, lo que va a tomar es este color al momento de tener una visualización de sombreado o colores coherentes que va a corresponder al aspecto que tenga este material. Pues esa es la teoría o la forma de cómo deberíamos de crear nuestros materiales. Como pueden ver es bastante sencillo, así que voy a crear otro material de una manera más rápida. Pensemos que vamos a trabajar unas piezas cerámicas, entonces voy a crear mi material, crear nuevo material, vamos a ir a identidad, vamos a cambiar el nombre, piezas cerámicas de 30 por 30, pongámosle, y le podemos poner aquí piezas cerámicas de 30, color blanco, con una separación de 3 milímetros entre sí, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la clasificación? Podemos poner cerámica, podemos poner comentarios, el fabricante, el modelo y todos los demás datos. En los gráficos, pues vamos a saltarnos un momento el sombreado, vamos a ir a los patrones de superficie y vamos a escoger aquí en el modelo un nuevo cuadriculado que va a ser de 30 por 30. Si nos damos cuenta no existe, entonces vamos a crear uno que este es muy básico y no necesita trabajarse de manera personalizada, por lo tanto si lo vamos a crear, nuevo patrón de relleno y le vamos a poner aquí 30 por 30. Vamos a decirle que son líneas paralelas, pero no, le vamos a decir que es un sombreado de líneas cruzadas, esta retícula. Vamos a decir que está a 0 grados
y que tenemos 30 centímetros de cada lado por 0.30 centímetros. Y aquí ya lo tenemos. Le vamos a dar a aceptar y ya tenemos el material. Le podemos decir que sea totalmente negro la intensidad para que así se represente en nuestros objetos. En el corte podemos decidir que como esto se va a utilizar tal vez para pisos y va a tener un grosor muy pequeño esa capa de materiales, quizá no nos convenga ponerle un patrón de corte para que no sature el dibujo, pero lo vamos a dejar en este momento como ninguno. También vamos a irnos al aspecto, vamos a cambiar el material que tenemos aquí, le vamos a dar clic y vamos a buscar otro tipo de materiales. Veamos cerámica que nos ofrece. Tenemos algunas de 3 pulgadas, 6 pulgadas. Bueno, aquí podemos darnos cuenta que quizá las opciones son muy pequeñas las que tenemos y ahí es donde empezamos a utilizar las imágenes propias. Pero también aparece en la parte de abajo suelos. Creo que aquí tenemos algo sobre cerámica. Vamos a ver algunas piedras o moqueta que nos pueda ayudar en este material. Pero al parecer no tenemos alguno que nos pueda funcionar. Y si vemos, bueno, algunas otras que tengamos aquí, creo que tenemos casi que exactamente lo mismo. Vamos a ver cerámicas en azulejos. Bien, aquí tenemos algunas, sin embargo los tamaños que nos ofrece son muy pequeños, 6 pulgadas, creo que no llegan a los 30 por 30. Usemos, creo que aquí hay uno de 6 pulgadas en color blanco, lo que pasa es de que esto está en color negro, pero podemos utilizar este. Negro, lo vamos a cerrar y pues ya tendríamos aquí esto. Podríamos también pensar en matizarlo, pero no vamos a lograr llegar a tener el material que a nosotros nos es útil. Bien, para que todo coincida, ya que no encontramos un material que nos pueda corresponder, vamos a poner aquí que es en color negro. Como les digo, ya eso es algo muy personal y la experiencia que he tenido es de que mis materiales yo solamente los trabajo en identidad y en gráficos. Y le vamos a poner que usar el aspecto renderizado posiblemente sea muy oscuro, entonces lo vamos a reducir. Pero el tema de aspecto en sí para renderizado no lo utilizo mucho, ya que el Revit no utilizo este programa para renderizar y posiblemente hagamos un curso solo para renderizar los elementos que tenemos en Revit, pero en 3ds Max. Ahí vamos a poder aprender a utilizar mejor estos materiales, bueno, no específicamente estos, pero dentro de esa plataforma y obtener resultados que son muy realistas. Bien, veamos otro ejemplo. Solo antes de que creemos otro, podemos solo recordarles cómo es de que buscamos el material. Aquí le damos clic a bloque de concreto y nos aparece toda la información. O en el que acabamos de hacer. Piezas de cerámica, aquí nos aparece. Tal vez al nombre nos quedaría bien colocarle también el color para poderlas identificar de buena manera. Creemos otro material. Podemos darle clic aquí a crear nuevo material y le vamos a dar el material que a nosotros nos interese. Vamos a crear un material de concreto o podemos crear el material de hormigón. Este ya existe. Si escribimos aquí hormigón, vamos a encontrarlo como hormigón mortero, hormigón de bloques, hormigón modelado in situ y tenemos muchas opciones, pero creemos un material que se llame concreto. El material de concreto le podemos poner una descripción, por ejemplo, concreto in situ de 3000 psi de resistencia o 3001 psi. La clasificación puede ser, en este caso, hormigón. Podemos poner la demás información que nos sea necesaria. Vamos a gráficos, podemos saltarnos un momento este. En el primer plano lo podemos estar trabajando con patrones de modelo. Podemos buscar alguno que nos sirva, por ejemplo este de hormigón. Y en el plano de corte vamos a aplicar un hormigón, tal vez este que tenemos acá, que es un poco más pequeña la escala. Veamos algunas de sus opciones. Aquí tiene escala 1. Bueno, creo que todos son de escala 1, lo que pasa es de que quien los haya editado, por defecto viene este como más saturado. Vamos a aplicar este y tenemos estos dos. Aquí tal vez sí nos interesa un poco más de intensidad el color del concreto. Vamos a ir a aspecto, vamos a darle sustituir material, vamos a buscar aquí el hormigón. Vamos a ver si tenemos alguno que nos aparezca acá. Y tenemos acá varios. Entonces podemos optar los modelados in situ, todos los que nos aparecen aquí.
también vamos a tener otros por aquí que tal vez podemos hacer uso de ellos. Si tenemos una mayor variedad. Buscamos el que nos interesa. Veamos, utilicemos este que tenemos aquí. Ya lo ha reemplazado. Podemos ampliar el espacio que estamos visualizando y podemos decir, bueno, este es el que nos gusta. Bueno, no parece tanto a un hormigón, a un concreto creado in situ. Así que tal vez busquemos otro que tengamos por aquí. Este es pulido con tableros. Veamos, aquí encontré uno que decía hormigón in situ. Vamos a ver qué es lo que nos da. Y bueno, tal vez este sea el material que más nos puede llegar a representar lo que queremos. Le damos vamos a ver, ya creamos aquí, usar aspecto renderizado y bueno, ya hemos creado estos materiales. Le damos a aceptar y de esta manera empezamos a crear nuestros materiales. Ahora nos tocaría empezar a aplicarlos en los distintos elementos. Sin embargo, vamos a aprender también cómo crear estos materiales ya al momento de estar editando los elementos constructivos.